Buenas señores, en este vídeo os voy a dar 10 o más consejos que posiblemente no sepas de Yoru y que son ya nivel avanzado. Espero que los disfrutéis. La primera información que te voy a dar sobre Yoru que posiblemente no sepas es lo concerniente a su flash. Y es que la flash de Yoru tiene 3 secuencias. Y es importante entender por qué. Ahora lo veréis. La primera secuencia es cuando la flash de Yoru sale de sus manos, que veréis que tiene como una bola negra y que dentro está comprendido la flash. Cuando llega a una pared y rebota esa flash, se forma empieza la segunda secuencia, que es cuando veréis el destello de la flash de Yoru, ¿no? Y la tercera secuencia se formaría cuando realmente explota esa flash y se produce en lo que comúnmente conocemos como la flash o el pop flasheo de la flash, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Que sepáis que la primera parte de la secuencia, es decir, desde que la tiras hasta que rebota una pared, el equipo rival no ve esta animación de la flash, con lo cual muchas veces habréis visto que Yoru tira una flash al suelo o la tira muy lejos. Los main Yoru diréis, bueno, pero si es que esa flash se ve bastante, ¿no? Pues no, porque por muy lejos que la tires, solo se va a ver por el equipo rival cuando rebota por primera vez con una superficie hasta que explota. Por eso veréis muchas veces flashes que se tiran tal como así, porque todo hasta que llega a esta marca que veis aquí, la flash no se ve. El equipo rival solo vería desde que rebota aquí hasta que flashea. También flashes como esta, que son las flashes que van rebotando en la pared, que muchas veces las veréis. Los main Yoru la tiran principalmente por eso, porque únicamente la van a ver desde aquí. Y encima si la tiras rebotando una pared como esta para piquear, el equipo rival solo vería la flash de aquí a aquí hasta que estalla, porque desde que rebota hasta aquí permanece oculta para el equipo rival. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes de la mecánica de la flash de Yoru. Otra cosa que posiblemente no sabías de Yoru es lo concerniente a las flashes. Esto es una mecánica general, pero creo que es importante para los que queráis especializaros con Yoru. Las flashes tienen dos efectos, ¿vale? El primer efecto es te flashea si estás cerca de la flash. Como podréis ver aquí, tiene una flash que me cae detrás, estoy cerca y me flashea, pero me flashea muy poquito, aproximadamente un segundo. El segundo efecto de la flash es, además de si está cerca de ti, si la tienes en pantalla. Como podéis ver, por ejemplo, esta flash que cae muy lejos, como la tengo en pantalla, me flashea también. Ahora lo que deberéis saber es que si estos dos efectos estaquean entre sí, se produce un efecto más largo de la flash. Es decir, si tienes la flash cerca y encima la flash te cruje en la cara, se estaquean ambos efectos y es lo que dura las flashes de 3 segundos que te dejan patidifuso. Por tanto, muchas veces a lo mejor vas a poder renunciar a algunos efectos de la flash para conseguir otros. Me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las flashes fuera de mapa de Yoru son muy efectivas. Por ejemplo, esta que os tiro aquí. Esta flash que os tiro aquí no cae cerca, pero seguramente el equipo rival la vaya a ver, con lo cual un 1,2 segundos de flash lo vas a conseguir, y es por eso por lo que veréis a muchos Yorus tirando flashes como esta y aprovechándola para piquear e intentar matar a un oponente y luego volver. Lo único que tenéis claro es que estas flashes, aunque ciegan, flashean menos y evidentemente vas a tener que utilizarlas para salir, disparar y volver a esconderte. Evidentemente la flash, pues que evidentemente más cegaría, sería alguna como por ejemplo esta, ¿vale? Que si encima te vienen por larga, pues les va a flashear casi los 3 segundos. Otra cosa que considero súper importante es la mecánica más tocha de Yoru, que es el TP Flash, ¿vale? O el Flash TP. ¿Qué significa esto? Básicamente ya sabéis que Yoru puede generar espacio a través de su TP, puede transportarse. Pues la mecánica más avanzada de Yoru es aquella en la que tira un TP y antes de teletransportarse en él, tira una flash para poder camuflar esta teletransportación y así evitar que tengas tiempo para reaccionar y para matar al equipo rival. Me explico. Imagínate que quieres teletransportarte en larga para matar a la gente que te pueda venir por larga. Evidentemente yo cambiaré de posición para recibir bien la flash, ¿veis? Y al salir, toda esta animación que hace con las manos, pues evidentemente no es aprovechable y me podría matar. La mecánica del TP Flash es básicamente cubrir este movimiento con una flash. Tú tiras el TP y luego tiras una flash un poquito antes del TP y te teletransportas, ¿vale? Cuando te teletransportas, todos estarán cegados y además el ruido de tu TP se camufla mucho con el ruido de la flash, con lo cual para el enemigo va a ser mucho más difícil de prevenir. Además, hay un consejo que te doy con esto, que para mí es top, que cuando tú quieres hacer la mecánica del TP Flash, intenta siempre tirar la flash antes de que tu TP se pose. Me explico. Si tú tiras el TP, por ejemplo, aquí, y luego tiras la flash
y esperas a que el TP se pose y te peas, lo que va a pasar seguramente es que el que te recibe el TP va a ver que se posiciona aquí el TP y por mucho que luego le flashes, él va a disparar donde vio el TP y te va a matar. En cambio, si tú lo que haces es tirar el TP y luego tiras la flash y antes de que se pose te teletransportas, lo que vas a conseguir es que a lo mejor él ve el TP, pero va a empezar a dispararlo, pero como el TP sigue en movimiento, cuando se flashee y teletransporte, a lo mejor está disparándolo aquí, pero tú ya estás ahí y le puedes matar. Entonces, al final no puede traquear tu TP precisamente porque la flash le está tirando. Entonces, concluyendo, cuando tires el TP, no dejes que el TP se quede anclado en un sitio y tira la flash antes de que suceda, para que así cuando se flashee, él no pueda traquearte el TP. Otra cosa que posiblemente no sepas del ultimate de Yoru es que cuando Yoru tira su ultimate, mucha gente ve que le salen como unos rayitos en pantalla, ¿no? Esta animación característica de quien sabe que está Yoru cerca, y muchos de vosotros asociáis que eso significa que el Yoru está pegado a ti, y no es verdad. Cuando sale esta animación en pantalla de que un Yoru rival ha utilizado su ultimate y te sale esa vibración en pantalla, no significa que Yoru esté cerca, significa que Yoru y tú estáis compartiendo ángulo de visión, es decir, que lo tienes básicamente delante mirándote, así que puede estar un poquito más lejos y no pegado a ti, ¿vale? Simplemente me parece un matiz que es bastante importante de cara a recibir la ulti de Yoru y también de cara a generar psicosis, porque tú puedes simplemente estar lejos de él, tirar la ulti y él se va a volver muy loco porque se crea que estás cerca suyo. Otro consejo que te doy es que no hagas el fake Yoru, es decir, eso de ir en línea recta simulando que eres un clon de Yoru. Sí que es verdad que suele salir una de cada 1000 veces, pero en rango alto es muy raro que salga porque la gente suele disparar o se queda holdeándolo y lo único que te puede pasar es que mueras, rompas una ronda y tu equipo te esté flameando durante todo el partido porque te considero un Yoru troll. Otra cosa que debes saber de Yoru es que posiblemente es uno de los mayores counter picks de Viper junto con Fate. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando ella tira cualquier cortina, su flash es muy crítica, porque tú simplemente tiras la flash antes de que llegue a la cortina y la Viper es muy difícil que te esquive esta flash. Además, cuando ella tira el ulti, tienes muchas maneras para sacarla de esa ulti. La primera es a través del decoy y seguir el decoy, porque suelen ponerse a paniquear con el decoy y lo suelen romper. Y además, cuando ella tire la ulti, también tienes tu propia ulti para tú meterte dentro de esa ulti, ponerte pingueando donde está y que tus compañeros disparen y acaben con ella. La verdad es que es carne de cañón para un Yoru con ultimate. ¿Cómo debes utilizar la ultimate de Yoru? Para dos cosas. La primera es para iniciar. Cuando tires la ulti, simplemente recorre el site y ve diciendo, pinguean tus compañeros de dónde está el equipo rival. Cuando veas que vas a morir, simplemente métete un TP que esté en línea back para poder irte safe y no morir. Otro efecto que puedes conseguir con la ulti de Yoru es simplemente comprar una sortie y cuando veas a un enemigo solo, simplemente quítate la ulti y reviéntalo con la sortie. ¡Ojo, cuidado! Esto hazlo únicamente cuando haya un jugador. Si hay dos, es muy probable que no te salga. Pero si hay un jugador solo, créeme que el duelo lo tienes perfectamente ganado porque la mecánica está terriblemente rota. El último consejo que te voy a dar es sobre un uso de TP de Yoru que es meta absolutamente y mucha gente no utiliza, y es el TP del post-plant, ¿vale? Es un back TP. ¿Qué significa esto? Cuando hayáis plantado bomba con tus compañeros y estéis defendiéndola y tengan que venir a defusarla, aprovecha para tirar un TP que vaya al back del equipo rival, como por ejemplo, aquí un ejemplo sería en Bind, que es un mapa un poco pasillero y un poco complicado, por ejemplo, un TP como este. Entonces, tú quédate constantemente en la fight, luchando contra todo el mundo, y cuando veas a todos los defensores que están ya entrando al site, simplemente TPate y vete por detrás. Asegúrate que el TP no hay nadie holdeándote, y esto lo puedes hacer simplemente retando a la gente que ves en el punto, y también que el TP está lo suficientemente lejos para que evidentemente no se oiga cuando te TPeas. Otra información que posiblemente no sepas del TP de Yoru es lo que se oye y cómo alerta. Mucha gente se confunde de cuánto se oye, cuánto se ve el TP de Yoru. Es muy sencillo. Cuando tú plantes el TP de Yoru en el suelo, el radio en el que se ve o se oye esa especie de moscardeo que suena el TP es este rango de aquí, como podéis ver en pantalla, ¿no? A partir de ese rango, si un jugador enemigo entra o simplemente ve que se está deslizando, lo vería y podría romperte el TP. El TP se rompe. Pero el radio en el que se oye cuando te teletransportas ya es otro cantar, porque cuando te teletransportas, el radio de sonoro o el radio de audio en el que se oye esa teletransportación es el que podrás ver en el minimapa, ¿ves? En el minimapa, cuando yo ando, se ve un radio de acción, que es el del sonido de toda la vida, pues se oye en todas esas direcciones, con lo cual, si por ejemplo yo tengo un usuario aquí, ¿vale? Y yo tiro un TP
ahí, como podréis ver, el radio de acción o el radio de sonoridad sí que lo cubre, con lo cual lo oiría, pero no pasaría lo mismo si alguien está aquí y tú sales con el TP aquí, a partir de aquí, porque ¿veis? Ya ahí no llega, y al no llegar, pues un TP aquí, él no me podría oír. Si os ha gustado estos consejos, podéis suscribiros a mi canal de Twitch, que además es gratis con el Amazon Prime, y ir a valostrats.com, que al loguear tenéis un montón de guías, tanto de este agente como de otras, donde cuento muchísimas cosas como estas, solo para suscriptores de Twitch. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.